El territorio de Villafranca de la Sierra ya aparecía en los primeros mapas de España. Eso denota la importancia de este lugar por distintos motivos. Un municipio marcado por la historia, la cultura y lugares con encanto, como por ejemplo el Molino del Tío Alberto. Sin olvidar su Plaza de Toros, una de las más antiguas de Castilla y León. Por todo esto y mucho más, comenzamos nuestro paseo por Villafranca de la Sierra. Eso sí, paraguas en mano porque empieza a llover. Bienvenidos. Pues sí, la lluvia forma parte de esta época del año, por lo que será nuestra compañera de viaje por la localidad que se encuentra situada a unos 50 kilómetros de la capital de la muralla. Nos va a contar el pasado, el presente y el futuro de este lugar, su alcalde, Francisco López. Nos encontramos en Villafranca de la Sierra, un pequeño pueblecito en el Valle del Corneja, en las estribaciones de la Sierra de Villafranca. El origen de este pueblo tiene que ver con la toma del río Tormes hacia el año 1035 y la toma de Toledo hacia el 1085. En esos años se intenta repoblar esta zona del sur del Duero para fijar población y poder defender lo ya conquistado. Este pueblo siempre fue adscrito a la familia de los Dávila. El origen está en Martín Muñoz, que con su cuadrilla fue uno de los repobladores y conquistadores de estas tierras, y de su nieto, Esteban Domingo el Viejo. En el año 1235 es cuando se le da el título de Villafranca, en una carta a Puebla de Alfonso X el Sabio, la tenemos aquí en el ayuntamiento, y se fijan lo que son los límites del territorio que comprende la primitiva Villafranca. Esa misma carta Puebla es luego creada en unas ordenanzas municipales en el 1517 y es cuando se fija, bueno, los usos y costumbres que ha habido en el pueblo pues durante hasta la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. Fue junto con Piedrahita y un poco posterior Bonilla los primeros pueblos que se crearon en este Valle del Corneja. Aquí en Villafranca creemos que hubo una población asentada usando el cauce del río Corneja y la creación de molinos. De hecho, la sierra que tenemos aquí detrás se llama Serrota, pero en verdad es una derivación de una palabra vasca, de aquellas cuadrillas de conquistadores que vinieron, que significa Sierra Errota, Sierra de Molinos. Hay arroyo, se llama Arroyo Almaraz, que es una palabra árabe que significa encuentro, o sea, tiene que ver con la última población árabe que quedó en esta zona y la primera cristiana de reconquista que viene. Sus vecinos vivían y siguen viviendo de la agricultura y la ganadería, pero nos mantenemos en el pasado, en el siglo XV, cuando aumentó la población, lo que supuso la creación de entidades importantes. Por ejemplo, la Comunidad de Regantes, que es la segunda más antigua de España, y se ordena el funcionamiento de acequias, de canales para poder sembrar huertas. Eso en un primer momento. En un segundo momento, sobre todo ya en el siglo XVII, XVIII, a raíz de un casamiento de los señores Dávila con los Zúñiga de Béjar, se trae al pueblo la industria textil, que es lo que hizo crear, por ejemplo, esta plaza y estos soportales. En esos años, Villafranca tiene un octavo de toda la producción industrial de Ávila. El textil, la lana, los tintoreos, cualquier cosa que tuviera que ver con sayanes, con cardar, sobre todo durante, como he dicho, los siglos XVII y XVIII. Aunque ahora hablamos mucho de globalización, ya sucedió cierta globalización. Se empieza a usar el algodón, sobre todo en los telares ingleses, y eso termina con la industria textil que había en Villafranca, empezando, bueno, cierto ocaso de lo que es la villa. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, contaba con una población de 700-800 habitantes, más que la cercana Piedrahita, una zona protagonizada por los molinos, un orgullo para ellos. 22 molinos entre Villafranca y Navacepedilla, la mayoría derruidos, pero nos hablan de un pasado de molienda, de riqueza. Algunos de ellos eran batanes para batanar la lana o para batanar los tintorios, y podían pasar de batanes a molinos porque es fácil transformarlos. Y bueno, hoy
los vecinos del pueblo, que el ayuntamiento a fin de cuentas son los vecinos, estamos intentando crear una ruta de los molinos para que cualquier persona de Ávila, Castilla y León o España pueda venir a verlo y disfrutar, además de los molinos, del paraje del río Corneja, de su frondosidad y de sus animales. Lo comentábamos, la relevancia de Villafranca hace siglos queda reflejada en los mapas de España. Sí, de los primeros mapas de España que se hicieron sobre todo en el siglo XVI, algunos de ellos están en la Universidad de Salamanca, y dada la importancia del pueblo, viene como que era un pueblo importante, como que era un pueblo reseñado, y están los primeros. De hecho, en el ayuntamiento tenemos mapas del 1700, del 1600, en el cual vienen tanto el pueblo como los caminos que van a otros pueblos, como señalado la importancia de las aldeas, porque era la cabecera del señorío, pero tenía aldeas, Navacepedilla, Casas del Puerto, La Ribera, Garganta de Hornos, que pertenecían al señorío. En la actualidad hay censadas 130 personas, de las cuales viven entre 80 y 90 en estas casas. Todos recuerdan su niñez aquí, en la antigua Plaza de Toros. Yo creo que no hay duda que uno de los lugares con más encanto y también con más historia es el lugar donde nos encontramos, el espacio en el que nos encontramos, la Plaza de Toros, Paco, que se dice que es una de las más antiguas de Castilla y León. Sí, es la segunda más antigua de Castilla y León, después de la de Candelario. Tiene su origen en un pequeño castillo-fortaleza que se hizo en el siglo XIII, los señores Dávila, que eran los dueños y señores de este pueblo, y la forma de la plaza se puede observar. Ahí había un pequeño torreón, que es donde más o menos se vivía o se hacía, bueno, la vida, y una pequeña cerca, que es lo que es la Plaza de Toros. Sobre el siglo XVIII, según los documentos que obran en el ayuntamiento, la Plaza de Toros ya está el castillo está en ruinas. Y después de los pleitos que hubo para el señor quedarse con el pueblo y el pueblo librarse del señor, 10 personas, los ricos del pueblo, deciden comprar al señor los restos de una fortaleza. Entonces, en 4 años, entre 1850 y 1854, pues levantan la pared exterior de la cerca y montan el graderío. Desmantelan lo que queda del torreón y hacen los chiqueros y los corrales. Y en 1854 ponen en funcionamiento la Plaza de Toros y es el primer año que se da una corrida de toros. Como podéis ver, la mitad de la Plaza de Toros, la parte de sombra, tiene graderío de piedra, usado de todas las piedras antiguas que había, y la otra mitad es de sol con piedras, pero para poder estar de pies o sentados. Por lo tanto, se ve claramente, bueno, pues que también había las distintas clases, ¿no? Como sigue siendo ahora, los más pudientes a la sombra y luego al sol, pues más de pie. Sí, exactamente. Se puede ver en la entrada y bueno, en muchas piedras que son piedras reutilizadas, de columnas y de todo tipo de basas del antiguo torreón, y lo han utilizado para hacer las puertas y para hacer 3 pequeñas puertas de acceso que se pueden ver en los diferentes partes de la cerca. ¿Hasta cuándo ha estado en actividad esta plaza? Pues la actividad sobre todo fue en los años 30, 40, 50 del siglo XX, y la última corrida de toros, más o menos becerrada corrida de toros, se dio a principios de los años 80. Y hasta ahí es hasta donde la última vez que tenemos, y luego ya ha empezado en un declive que bueno, la tiene ahora, pues como la podéis ver, medio caída. Imagino que hay que recuperar esto, que en un futuro próximo eso es lo que se tiene en mente. Sí, el pueblo, no el ayuntamiento, el pueblo. Estamos intentando adquirir la Plaza de Toros para declararlo bien de interés cultural, poder acceder a las subvenciones que nos den y poderla volver a poner en funcionamiento como Plaza de Toros o como un sitio para poder celebrar cualquier evento, no solo una corrida de toros. Imagino que es uno de los espacios que más orgullo, ¿no? Siempre tiene muchos detalles y muchos rincones Villafranca de la Sierra, pero este a lo mejor es el más emblemático. Nos hemos criado todos aquí jugando por la Plaza de Toros y jugando al fútbol a 150.000 con la Plaza de Toros, entonces es como una cosa que la sentimos como nuestra, aunque esté en manos privadas, pero la sentimos como parte del pueblo porque es parte de nuestra historia, claro. Dejamos atrás este lugar en el que ha actuado el prestigioso violinista Ara Malikian, conocido internacionalmente. La piedra antigua se mezcla con la naturaleza. El agua sigue cayendo sobre esta tierra abulense que emana capítulos del pasado, igual que nuestro siguiente emplazamiento,
Cruzamos el río y llegamos al conocido como Molino del Tío Alberto. Estamos comprobando que en Villafranca de la Sierra hay muchas joyas naturales y también que tienen que ver con la historia y los oficios de antes. Estamos ahora en el Molino del Tío Alberto y nos lo cuenta Sonsoles Herrera. ¿Cuál es la historia? ¿Quién es el tío Alberto, Sonsoles? Pues el tío Alberto es de los últimos molineros que estuvieron en esta zona y además que cuidó el molino como el que más hasta casi el fin de sus días, ¿no? Está anclado en una zona, como veis, preciosa, en el Valle del Corneja. Este es el río del Corneja y el molino del tío Alberto está situado entre Villafranca y Navacerrilla de Corneja. ¿En qué época estamos hablando que vivió el tío Alberto? ¿De qué época data? Pues el molino data del siglo XVII, pero bueno, los años en los que trabajó el molino del tío Alberto, pues alrededor de los años 40, 50, hasta los 90, que fue prácticamente cuando se jubiló y posteriormente murió. ¿En qué parte nos encontramos ahora? Porque estamos ya viendo la maquinaria, quizás el sonido del agua también llega a través de los micrófonos, pero cuéntanos, en la explicación que habitualmente das, para enterarnos dónde estamos, cuáles son las partes de este molino. Bueno, pues este, como veis, es un molino hidráulico que funciona principalmente con agua. Entonces, bueno, pues todos los molinos tenían una captación desde el río para traer el agua al molino y hacer el funcionamiento. En este caso, como 300 metros río arriba y como una especie de presa o pesquera. Era como un charquito donde nos bañábamos los lugareños, se llamaba La Tejera. Esa es la presa del molino del tío Alberto. Hay un desvío y lo trae por una acequia que se llama Cacera hasta esta pared, ¿vale? Entonces lo suelta, principalmente lo que hace es por la altura que tiene, desde donde suelta el agua hasta donde tiene la caída de la maquinaria, lo suelta a nivel del tejado. Entonces esta pared, veis que hace como una especie de panza, interiormente es un lancheado de granito que tiene como una forma piramidal, y lo que hace es estrechar la cavidad para que el agua coja presión y nos dé lugar a mover el rodeno que está en el cárcavo, bajo el suelo del molino, ¿vale? Entonces tiene el paso por debajo del suelo del molino y sale por una boca muy estrecha, que es la botana. Es una pieza de acero que estrecha aún más la boca de salida del agua para que el agua salga con esa presión que necesita el rodeno para movernos en la máquina, ¿vale? Tiene una compuerta que se mueve desde aquí. Esta es la llave del saetín. El saetín es la compuerta de la botana. Desde aquí Alberto lo que hacía era abrir o cerrar la compuerta para dar más presión o menos presión al rodeno. Entonces, una vez que estaba levantada la compuerta, el agua incidía sobre unas palas que tiene el rodeno, hace girar el rodeno y a su vez nos gira el eje motor que viene desde abajo, que es este de aquí, ese hierro que veis. Ese es el que nos va a mover interiormente, por un lado las piedras con un engranaje que tiene debajo, y por otro lado, con otro engranaje que tiene ahí arriba, todo el sistema de poleas que nos da movimiento a distintas máquinas auxiliares que tenía el molino. Aquí estamos viendo, por ejemplo, estas poleas con esta cinta. Yo no sé si esta maquinaria que estamos viendo... es la auténtica. Es lo que te iba a preguntar, si ha sido restaurada o es la auténtica. Sí, es la auténtica. O sea, aquí lo que se ha restaurado es, que lo ha hecho la Diputación, lo que se ha restaurado ha sido el edificio, han llagueado piedras, han hecho la cubierta, pero la maquinaria es la original, o sea, se cuidó desde los principios. Sonsoles, ¿qué más tenemos que saber? Porque vemos esta parte que es a lo mejor la principal, el espacio principal, pero decías tú máquinas auxiliares. ¿Cuáles son? Bueno, lo primero, las piedras, porque es lo principal aquí, la molienda, ¿vale? Entonces, si veis esta pieza, que es la que cubre las piedras, es el guardapolvo, interiormente es donde están las dos piedras, las dos muelas. Hay una encima de la otra, la bajera y la cimera o holandera. Hay un espacio entre las dos. La bajera es una piedra que se colocaba, se nivelaba y no movía. Realmente la que nos mueve es la de arriba. Desde el engranaje que nos viene, lo que hace es hacer el giro de la piedra. Entonces, Alberto lo que hacía era, con sus costales, subía estas escaleritas que veis aquí. Las de madera. Subía con el costal cargado, volteaba el costal en la tolva, que es esa pieza de madera que veis, ¿vale? Y iba cayendo el grano en esta otra bandeja. ¿Veis esta que estoy moviendo yo? Esa es la cribilla, ¿vale? Iba cayendo el grano y la cribilla lo que hacía era soltar porciones al agujero de las piedras para que entrase en las piedras, hiciera la molienda y ya no saliese por aquí
el cereal ya molido, mezclado, porque salía con cáscara y harina, pero ya molido. O sea, antes de pasar a las máquinas auxiliares, esto era lo principal, porque a partir de aquí ya con esa harina es con lo que se trabajaba en las distintas máquinas. ¿El siguiente paso cuál era? El siguiente paso, como os digo, funcionamiento de distintas máquinas por medio de poleas. Entonces, cada máquina, lógicamente, tenía su polea. Estaba la cañonera. La cañonera es una máquina que lo que hace es subirnos la harina al cedazo, ¿vale? ¿Por aquí? Por aquí. Por estas dos tuberías que veis es como una especie de noria de agua, ¿vale? Interiormente es una cincha que nos gira por dentro y anclada a la cincha van una especie de vasitos que se llaman cangilones. Lo que hacía, la harina cae abajo, los cangilones al girar lo que hacen es cargarse, van subiendo para arriba y al llegar arriba de la cañonera sueltan por una tubería que cae hacia el cedazo. Bajan otra vez vacíos, suben otra vez llenos. Ese es el sistema que tenía la cañonera para aliviarles un poco el trabajo de subir la harina al cedazo, ¿vale? Claro que ahora estamos viendo, bueno, en distintas fábricas, da igual de automoción o cual sea, una tecnología, bueno, pues impresionante para tener todo mecanizado, pero es que eso ya existía y lo estamos viendo, ¿no? Yo creo que esto ya nos lo dieron ya inventado, ¿no? Esto es un poco, yo creo, a mi parecer es la base un poco de todas las industrias que podemos tener ahora. A partir de ahí, lógicamente, ha habido una evolución, pero aquí está un poco el nacimiento de todo ello, claro que sí. Y luego imagino, Sonsoles, que cada vez que lo explicas, cada vez que estás aquí, recuerdas al tío Alberto y también todo lo que tenía que ver alrededor con toda esa industria que estaba aquí en la localidad. Sí, porque era además una persona encantadora, vecino, porque fue vecino de mis padres y yo desde pequeña lo conocí conviviendo con él en el pueblo, porque era del pueblo. Entonces, sí que es cierto que yo cuando doy una explicación la doy con mucho cariño y que siempre con la añoranza de este señor, que era una buena persona y además muy trabajador y que además que cuidó todo el molino y explicó a la gente en sus días, cuando estuvo aquí ya jubilado, le encantaba ponerlo en funcionamiento y dar las explicaciones él, para que la gente conociera lo que era la molienda y lo que fue esta zona en aquella época, porque fue una industria en toda regla de molienda. Hubo un montón de molinos. Importante legado el que nos dejan, y algo antes de irnos, que no es muy habitual, que la vivienda está al pasar esta puertecita. Claro que sí, yo creo que no suele pasar. Los molinos de la zona sí que puede existir alguno, pero normalmente esto yo creo que fue una construcción anexa al molino posteriormente, porque casi todos los molinos, bien por el trabajo, bien por el frío, por los ruidos, lo que pretendían los molineros es vivir un poco tranquilos, un poco relajados. ¿Qué hacían? Pues bueno, pues mantenían la vivienda un poco independiente del molino, sí muy cercana al molino porque era su medio de vida, pero no así como está esta. Entonces es algo un poco especial este molino, porque además de ver la industria, ves cómo vivía Alberto y todos los que vivieron en su época en él, con su cocina, con sus alcobas, con su almacén y todo el paso. Era un trasiego de caballerías con costales desde la puerta. Esto era un constante entrar y salir de gente a moler sus cereales. Pues Sonsoles, muchísimas gracias por tu labor y por mantener este ambiente y este espacio vivo con tus explicaciones. Gracias, y sobre todo a vosotros por venir en recuerdo aquí. De aquellos que trabajaron aquí. Desde luego que sí, muchas gracias a vosotros por mostrar esta joya. Una joya que se puede visitar los fines de semana para adentrarse en estas estancias que se conservan como entonces, la parte en la que se cocinaba, la necesaria despensa con sus útiles, las alcobas con sus camas de antes que se acoplan lo justo a este espacio, una pequeña salita y poco más. Así es el molino del tío Alberto. Villafranca de la Sierra tiene más lugares que ver y poner en valor. Otro es su iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, imponente templo iniciado en el siglo XV. Algo que llama la atención, Paco, en toda esta zona de la comarca Barco-Piedrahita, de esta zona de la provincia de Ávila, son las iglesias que tienen los municipios. Y en este caso, en Villafranca de la Sierra, también llama la atención lo amplio, lo grande y sobre todo el origen que está aquí en esta pequeña capilla. Sí, la iglesia empieza en esta pequeña, o se empezó a hacer en esta pequeña capilla, como podéis ver,
es del final del gótico de Terceletes, y aquí estaba la pila bautismal. Lo que quiere decir es que se entraba por aquí a la iglesia, donde se colocaban las pilas bautismales. Este fue el inicio de la iglesia. Se haría una pequeña iglesia, y conforme aumentaba los habitantes del pueblo, pues se decidió hacer más grande la iglesia que es actualmente. Y podemos ver, bueno, la imagen de la Dolorosa y las imágenes que se sacan en la Semana Santa. El retablo con sus pinturas, la Dolorosa y el Cristo yacente. Ese es el inicio de un templo que fue creciendo por las necesidades de la población y porque muchos de ellos eran familias nobles y reconocidas. Estamos hablando del origen de esta iglesia y mucho tiene que ver, aunque no era su sitio original, esta Virgen. Sí, es la Virgen de la Capilla. Bueno, como veis, las iglesias se hacen reutilizando elementos de otras construcciones, en este caso de una capilla que había junto al castillo. Es una Virgen de tipo francés del siglo XIII, de cuando más o menos se crea el pueblo o se crea la villa, y estuvo expuesta en las Edades del Hombre. En su edición de Ponferrada en el año 2007. La pila bautismal es la que estaba en la capilla que hemos visto gótica, a los pies de la primaria o primigenia iglesia. Aunque aquí conservan también esta otra colocada junto a la puerta de entrada actual. Se estima su origen en el románico y estaría antes junto a la Virgen en su capilla. El retablo principal es del siglo XVII, lo hicieron en pan de oro, como se puede leer, lo donaron los vecinos del pueblo, y lo hizo un maestro que era de aquí, natural de Villafranca, de la familia Sánchez Pardo, que se dedicó a hacer la mayoría de los retablos barrocos de las iglesias de todos los pueblos del valle. Y aquí lo hizo, bueno, era su pueblo y era un poco más pudiente, y lo hizo un poco más grande, como podéis ver, las columnas salomónicas y las diferentes imágenes. Normalmente en las sacristías de estas iglesias se guarda, bueno, pues cosas con mucho valor, con mucho encanto, y sobre todo, bueno, pues que quiere decir todo lo bueno, más escondidito, más a lo mejor al alcance no el gran público. Sí, sobre todo porque son cosas de plata la mayoría, del siglo XVII-XVIII, y bueno, hay casullas, hay crucifijos, incensarios, cosas que la mayoría de las veces son cedidas por la gente pudiente del pueblo, que para que luego dieran misas por su alma o lo que sea, pues lo va cediendo a la iglesia. El crucifijo es del año 1600. También destacan los copones y otros elementos litúrgicos que se conservan con cariño en la iglesia de Villafranca, que ha tenido más templos. Ha tenido 5 ermitas, una de las cuales estaba aquí contigua, la ermita de la Pasión. Este es el altar que estaba en la ermita de la Pasión, y bueno, una vez ya se dejó de utilizar en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, se trajo aquí lo que quedaba del altar, y la ermita se convirtió en escuela. Como tantos territorios, este municipio fue saqueado por los franceses. ¿O no? Esta es la anécdota de la Alhóndiga. Estaban los franceses, hostigando Ciudad Rodrigo, y tenía el campamento en Salamanca. Entonces, el arco de actuación de incautación de bienes para abastecer al ejército francés cada vez iba llegando más cerca del pueblo. Entonces se corrió la voz de que iban a venir, se vació la Alhóndiga, la gente, sobre todo los pudientes, que son los que habían traído el grano, se quedaron con ello, pero no dejaron ningún registro para que los franceses no pudieran pedírselo a ellos. Cuando se acabó la guerra de los franceses, intentaron el ayuntamiento volver otra vez a crear la Alhóndiga y a crear el pósito, pero como no había quedado ningún papel en el que pusiera qué se llevó cada uno, se quedó ya sin utilización de depósito. Es un edificio de finales del siglo XV que se utilizaba hasta la guerra de los franceses como depósito municipal. Aquí la gente del pueblo, según sus posesiones o según lo que producía, traía su grano, y desde aquí se pagaban los impuestos en grano, en especie, al Estado. A partir de la guerra de los franceses, bueno, ya no se usa como alhóndiga, se utilizó hasta 1860 como colegio, como la escuela del pueblo, y luego a partir de 1860 se ha utilizado lo que es hoy como un teatro. Se hizo una rehabilitación del antiguo edificio y hoy funciona como teatro o como salón de actos. Lo antiguo adaptado a los nuevos tiempos.
el pozo que ha quedado de haber sido en algún momento algo importante, de haber tenido un pasado de esplendor, del cual nos sentimos orgullosos y bueno, intentamos, a lo mejor no rescatarlo, pero por lo menos que quede recuerdo de ello. Villafranca de la Sierra con su naturaleza. Tenemos un buen bosque de roble, tenemos un pinar, tenemos un encinar y se encuentran los tres tipos de árboles creando, como habéis visto, pues bueno, unas postales maravillosas. Y con ese recuerdo nos quedamos, porque aquí hemos paseado, porque aquí hemos contado la historia. Hasta la próxima.